Colombianos, en las últimas horas se conoció una noticia sobre un posible o un presunto atentado que estaría planeando el ELN contra el fiscal Francisco Barbosa. Dura coincidencia que después del escándalo de Nicolás Petro, como no les funcionó, como no han podido enlodar la campaña de Gustavo Petro, pues ahora presuntamente salen con un atentado que supuestamente el ELN estaría planeando contra este fiscal de bolsillo. Y pues la verdad es que quien sacó primero la noticia fue Revista Semana, antes que la misma fiscalía. Imagínense en eso. ¿Será que están intentando desviar la atención del robo de Ecopetrol? No han hablado absolutamente nada de esto. También les dejamos una duda. La fiscalía a veces dura para detectar las personas que atentan contra la fuerza pública, a ver a quién les atribuye, si al Plan del Golfo, si al ELN, pero con el fiscal Barbosa es diferente, ¿no? Descubrieron un plan con francotiradores para presuntamente asesinarlo. Y pues Vicky Dávila salió diciendo esto: urgente, el ELN planea un atentado terrorista para asesinar al fiscal Francisco Barbosa. Alias El Rolo es el encargado y de por medio hay 3.000 millones de pesos. Ya sabe la cantidad. Nos preguntamos, ¿estos 3.000 millones serían los que Vicky Dávila también supuso que habían en maletas de Gustavo Petro en la casa de Laura Sarabia? Porque ahora sale con esta cifra de nuevo, 3.000 millones de pesos. Hágame el bendito favor. Y vamos a leer qué fue lo que dijo Revista Semana en su artículo. Dicen, el atentado contra Barbosa, según la información conocida por Semana, se planeó en Venezuela, en una reunión de 5 comandantes de esa organización criminal. 3 fuentes distintas alertaron y entregaron los detalles. El ELN planeó en Venezuela un atentado terrorista para asesinar al fiscal general de la nación, Francisco Barbosa. Según 3 fuentes distintas, una de ellas de inteligencia militar, la reunión se desarrolló en julio pasado en el vecino país y en ella participaron 5 altos mandos de esa organización criminal. El encargado de organizar el atentado contra Barbosa es alias Rolo, integrante de un frente urbano del ELN. Semana conoció con fuentes de inteligencia que el grupo terrorista estaría entrenando a varios hombres en manejo de drones y el ataque se realizaría con un francotirador. Tanta información de inteligencia que tiene esta señora. Según las primeras pesquisas y averiguaciones de las autoridades, el Rolo presenta reportes sospechosos de transacciones superiores a 3.000 millones de pesos, tal y como sucedió con los movimientos de dinero detectados tras el atentado terrorista en la Escuela Militar de Cadetes de la General Santander en el 2019. Otros involucrados en el plan macabro para atentar contra el fiscal sería Jaime Galvis, alias Ariel, y alias Gonzalo Satélite, ambos del frente Luis Enrique León Guerra. El fiscal Barbosa ha dado una férrea batalla para evitar que haya impunidad con narcotraficantes y otros criminales con la paz total del gobierno Petro. ¿Será que ha dado una batalla? Realmente el que ha dado la batalla es el ministro de Defensa y la Fuerza Pública, cogiendo cargamentos de droga cada rato por todo lado, en España, en el mar, en tierra, y pues eso es lo que los tiene desesperados a mucha gente de bien, ¿no, señores? No han hablado absolutamente nada del robo de Ecopetrol, pero sí hablan de un presunto atentado. Luego, unas horas más tarde, la Fiscalía publicó un comunicado diciendo que esto sí era verdad, lo que decía Revista Semana. Dice acá, 3 fuentes de información, una de ellas suministrada con la inteligencia militar de las fuerzas militares, otra que llegó a través del CTI, Cuerpo Técnico de Investigación, y otra suministrada a funcionarios de la Policía Judicial que apoya la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales en temporalidades distintas, señalaron que se realizará un atentado terrorista contra el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa. Según la información de estas fuentes, en el pasado mes de julio se llevó a cabo una reunión en Venezuela en 5 altos mandos del ELN. ¿Se dan cuenta que este comunicado es como si fuera basado en el artículo de Revista Semana? En dicho país se estaría realizando una capacitación a integrantes de ese grupo armado organizado para producir un atentado con francotiradores, bajo la coordinación de alias El Rolo, cabecilla de un frente urbano del ELN. Se trata de una modalidad que hace parte del modus operandi de los ataques armados de ese grupo. Según la información probatoria recaudada por la Fiscalía en distintas fuentes de investigación que se vienen adelantando. Igualmente, tales fuentes indican que personas cercanas a alias El Rolo presentan reportes sospechosos de transacciones que sobrepasan los 3.000 millones de pesos en flujos de dinero que guardan similitud con el atentado contra la Escuela de la Policía General Santander en enero del 2019.
Nos referimos a una cosa, si está el ELN en un proceso de paz, en diálogos de proceso de paz, donde hicieron un acuerdo con el gobierno del cese a fuego bilateral, ¿por qué estarían pensando en atentar contra el fiscal Francisco Barbosa? Muy raro esto, señores. Tercero, la Fiscalía General de la Nación, por medio de sus fiscales adscritos a la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, adelanta la investigación de estos hechos en orden a corroborar la información, recaudar las pruebas necesarias y adoptar las decisiones que el derecho corresponda. ¿Realmente tienen las pruebas o no? O esto lo dicen al aire porque aquí dicen que van a recaudar las pruebas. Entonces tendrán que aparecer los soportes de las transacciones que han hecho integrantes del ELN. También tienen que aparecer planos y pues fotografías, ¿no? Porque si esto lo dan, agentes del CTI, investigadores e inteligencia militar tienen que haber aportado las pruebas para realmente ser contundentes. Por otro lado, el fiscal Barbosa se reunió con el ministro de Defensa, Iván Velásquez, para pasarle dichas pruebas. Vamos a ver qué resulta tan cierta esta noticia. Y pues lógicamente después salió Álvaro Uribe Vélez a trinar y dijo, ¿entonces la paz crea terror y no genera ilusión? Se refiere al titular de Revista Semana, donde dicen revelan todos los detalles secretos de la reunión de 5 altos mandos del ELN en Venezuela para planear el asesinato del fiscal Francisco Barbosa. Faltando 5 meses para irse, ¿el ELN va a querer asesinar a este señor cuando inicia un proceso de paz con Gustavo Petro? Rarísimo esto, señores. Y es que el mismo perfil oficial de la delegación del ELN para el diálogo con el gobierno dice que la noticia que hay de un atentado con francotiradores a lo Kennedy es falsa. No les funcionó lo de Nicolás Petro y ahora quieren entorpecer la paz total. Este es el trino que coloca el ELN en su cuenta oficial de Twitter. Es falsa la noticia que ha entregado el fiscal Barbosa. Con ella intenta un sabotaje al proceso de diálogo que se está desarrollando en el gobierno y el ELN. Y pues aquí le ponen falso al comunicado que saca la fiscalía. Vamos a ver qué dice el señor fiscal Barbosa después de que salió de la reunión con Iván Velásquez. Dice que uno no puede ser tan imbécil de decir que se está atribuyendo un hecho como este. Yo no conozco la primera vez que el ELN o cualquier organización de carácter criminal venga a decir o atribuirse un hecho. Escuchemos al fiscal Barbosa. Uno no puede ser tan imbécil de decir que se está atribuyendo un hecho como este. Yo no conozco la primera vez que el ELN o cualquier organización de carácter criminal venga a decir y atribuirse un hecho. Normalmente pues lo van a, cualquier organización pues saldría y diría que no está dentro de sus planes, pero lo cierto es que tenemos una investigación abierta y obviamente empezaremos a plantear esas hipótesis. Recordemos también, para aquellos que han dicho que yo soy un enemigo de la paz, y que han venido diciendo y circulando eso, que he levantado y he suspendido 19 órdenes de captura contra miembros del ELN, más de 70 órdenes de captura en su totalidad con organizaciones como las disidencias. Entonces, si hay un mayor colaborador de la paz total, con todos los límites que se han puesto y con todas las discusiones que yo he puesto en el país, ha sido el fiscal general de la Nación. Entonces, yo lo que pido en este momento es simple y llanamente que se mire objetivamente las circunstancias. Creo que es importante decirle al país esto y todos, sin excepción, debemos apoyar que la institucionalidad colombiana brille. En este caso, recibí la solidaridad por parte de la cúpula del ministro de Defensa. Pues vamos a ver qué pruebas ha aportado este señor. Pues también salió a pronunciarse el señor Álvaro Leiva, canciller de la República, y lanza la teoría para indicar que la amenaza de atentado contra el fiscal Barbosa puede ser una trampa contra el diálogo de paz con el ELN. Yo estuve viendo la ampliación del mandato en el Consejo de Seguridad, que implicaba naturalmente para efectos de esa ampliación que se procediera primero a un cese de hostilidades y después se establecieron unos protocolos. Hasta que no se establecieron los protocolos, no se amplió el mandato en Naciones Unidas. De tal forma que hay una contradicción entre lo que se hace y lo que se anota como esto, un atentado. Yo diría que hay que averiguar muy a fondo, porque podría ser perfectamente una bomba contra el proceso de paz como lo hace la Nación. Una bomba contra el proceso de paz, un sabotaje. Pues llámelo como quiera, la calificación, usted sabe que el castellano es muy amplio, pero lo importante es establecer la verdad. Establecer la verdad y con las pruebas que supuestamente la fiscalía le suministró a Iván Velásquez. También Julio Sánchez Cristo salió a opinar. El peligro está en cada esquina. La inseguridad es insostenible y así lo reconoce el Mindefensa. Hay que cuidar al fiscal, a Nicolás, a Day, a Juan Fernando, a Ecopetrol, al presidente, a nuestras autoridades. Afortunadamente ellos tienen quien los proteja, pero al colombiano de a pie, que está en peligro, ¿qué?
Y es que realmente Cecilia Orozco abre la perspectiva a todos los colombianos sobre qué está pasando con la Fiscalía y la alianza con Revista Semana. Aquí dice ella, Fiscalía y Semana, una bomba de tiempo. Una mezcla explosiva y peligrosa, el derecho penal y la política. Así criticó hace unas horas el nuevo medio Semana a un abogado que obviamente pertenece a la orilla ideológica contraria a la que profesa el grupo de penalistas afines a ella, la de la defensa de Álvaro Uribe Vélez y de los uribistas que delinquen. No es un secreto que este mismo grupo completa su ejercicio profesional con asesorías políticas y que expresa sus convicciones en las redes sociales, en uso de su libertad de expresión. Pero hay que decir la verdad. Sus actividades particulares no son para morir de angustia. En cambio, nuestra tambaleante democracia viene padeciendo no una mezcla, sino una simbiosis, una asociación íntima de beneficio mutuo mucho más explosiva y peligrosa para el Estado de Derecho, la de la Fiscalía con Revista Semana, que es hoy su brazo armado mediático, el amplificador de sus ondas destructivas, el operador político de Barbosa, la combinación de investigaciones penales y política. Esa sí es grave, porque engendra la posibilidad de que haya precisamente presos sin culpas delictivas, prisioneros políticos. No obstante, y siendo un hecho de esta a vista de cualquiera, nos hemos ido tragando ese sapo sin alarmarnos. La demostración de su existencia es sencilla. Tuvo capítulos previos, el más notable los autodenominados Petrovideos, una temible portada del componente de Semana, el 12 de junio del 2022, el domingo anterior a las votaciones de la segunda vuelta presidencial, 19 de junio. El título era nocivo para la campaña aludida, aunque resultó que su contenido no revelaba ningún secreto del candidato. A comienzos de diciembre, la edición 2114, ya elegido el mandatario actual, la sociedad, Fiscalía y Semana calentaban para entrar en un juego, portada con una gran foto de Barbosa y anuncio impactante: no voy a renunciar. La entrevista exclusiva era medio rara. A nadie se le pasa por la mente que un tipo tan vanidoso y banal fuera a soltar un poder con el que nunca soñó, pero cumplía el fin de intentar ofender a quienes vigilábamos su conducta. El portal de Noticias 1 y otro que está dedicado a ese tipo de cosas. Hacer sugerencias malévolas sobre sus antecesores, pese a que no tuvo las agallas de decir a quiénes se refería y anticipar que el proceso Odebrecht no ha muerto. Un mes después llegó otra portada útil del componente de Semana para el componente de la Fiscalía, la edición 2119. Superfoto de Barbosa en primer plano, atrás el presidente y el título: frenó a Petro. Sin tregua apretaron el paso. En la edición 2120, gran anuncio: la trampa de los narcos. Un artículo en el que se insinuaba que el nuevo gobierno negociaría perdones y garantías de no extradición con narcotraficantes a cambio de altas sumas de dinero. Las posteriores declaraciones de Barbosa en el mismo sentido indican cuál era la fuente: la Fiscalía. La equivocada afirmación del mandatario cuando, exasperado por las constantes afrentas verbales de Barbosa, señaló que como jefe de Estado era también el jefe del fiscal. Acabó con el recato de la sociedad maligna y desató la guerra. En las primeras semanas de mayo, la portada y entrevista de 10 páginas para el componente del fiscal titularon: Petro se viste de dictador. Barbosa indicó que el presidente lo iba a declarar insubsistente, que daría un golpe de estado a la justicia, que le había puesto una lápida a él y a su familia, que debía salir del país y que el fiscal no era un delincuente, aludiendo al pasado del guerrillero de Gustavo Petro. Vino una seguidilla de investigaciones explosivas en el búnker que, amplificadas en el componente de Semana, beneficiaban a los dos socios, a la Fiscalía por su gran eficiencia y al medio por ser el conquistador único de todas las chivas, de todos los protagonistas, de todas las investigaciones: el polígrafo de la niñera Laura Sarabia y la entrevista con la empleada, 27 de mayo. Interceptaciones ilegales a los celulares de la niñera y empleada, 3 de junio. Entrevista única con Benedetti, 5 de junio. La confesión de Zuluaga con grabaciones exclusivas, 1 de julio, que tenía el objeto de prepararnos para la revelación de los mensajes entre el hijo del presidente y su expareja. Entrevista exclusiva a Daisuris Vázquez, 2 de marzo. Broche de oro, otra vez exclusivo: no me voy a inmolar por mi papá. Entrevista a Nicolás Petro, 5 de agosto. No hay ningún medio de comunicación en el mundo que acapare tantos escándalos exclusivos y explosivos sin la complicidad del componente investigador. La sociedad, Fiscalía y Semana, Banqueros Gilinski, es una aterradora bomba de tiempo. ¿Qué les parece la contundente columna aquí de Cecilia Orozco de Noticias 1 contra esta sociedad que realmente es deplorable entre el fiscal Barbosa y la señora Vicky Dávila con su medio prepago Revista Semana?
Pues Vicky Dávila se ofendió frente a esta columna de Cecilia Orozco y le dijo: los colegas que se inventan conspiraciones y critican con falacias a semana solo quieren ocultar la verdad sobre Gustavo Petro y su campaña presidencial. ¿Y por qué esta señora, le preguntamos, no ha hablado de Ecopetrol y la gente de bien? Se mueren de la rabia porque estamos investigando y destapando una olla podrida. ¿Qué semana investiga? Déjame dudarlo. Solo hacemos lo que nos toca como periodistas, nada más. Los ciudadanos nos acompañan y apoyan nuestro trabajo honesto y entregado. Estos críticos son periodistas enmermelados e ideologizados, militantes desvergonzados que quieren defender lo indefendible. Pura estrategia de tapen, tapen. Qué pesar. Y además la envidia los carcome. ¿Ah? ¿Qué tal la respuesta de la señora Vicky Dávila? Y después salió trinando. Y entonces el ELN planea asesinar al fiscal Francisco Barbosa y no pasa nada. Todo sigue normal. Es como manejando la opinión de la gente a ver qué dice, ¿no? Tres fuentes distintas corroboran la información sobre un ataque terrorista contra el fiscal en curso. Hay 3.000 millones de pesos en juego para el atentado. Demuéstrenos las pruebas, señora Vicky Dávila. El Rolo es el encargado de coordinar el atentado terrorista con Jaime Galvis, alias Ariel, y Gonzalo Satélite. Todo se planeó en Venezuela entre 5 altos mandos del ELN. Denos la información. Los asesinos han tenido entrenamiento en el vecino país en manejo de drones y ya están elegidos los francotiradores. Vea qué información tan veraz la de Vicky Dávila. Y oigan esta frase que parece sacada de un cuento de ficción. Al fiscal Barbosa lo quieren eliminar porque se convirtió en el muro de contención para los narcos y todo tipo de criminales que pretenden ser premiados por la impunidad en el gobierno Petro. Hay que garantizar la vida del fiscal y que el ELN responda. Pues el ELN salió diciendo que esto es falso y que esto quiere ser como un presunto entrampamiento a la paz total. Y Vicky Dávila también sigue aquí atacando a Cecilia Orozco. Una periodista del régimen está muy brava porque dice que ningún medio tiene tantas primicias como Semana. Yo creo que tiene razón. Y realmente sí, ¿cómo consigue estas grabaciones de Armando Benedetti? ¿Cómo consigue primero las grabaciones de Day Vázquez, los chats de Day Vázquez? ¿Cómo consigue este tipo de información que dice que el ELN presuntamente va a atentar contra el fiscal Francisco Barbosa? Y pues para que nos demos cuenta del periodismo serio de Revista Semana, María Andrea Nieto sale a defender sin cerebro pues a su amiga y colega Vicky Dávila. Dice ella: Cecilia Orozco, deja que la edad y no la envidia pinten las arrugas en tus cachetes. ¿Ah? Se puede dar cuenta a la altura de estos disque periodistas al opinar por Twitter frente a una columna realmente pues contundente donde revela esta asociación que hay entre la Fiscalía y Revista Semana como amplificador. Y pues la fiscal de Hierro también sale a opinar, Angélica Monsalve Gaviria. Dice: los colombianos no merecemos esta deplorable guerra mediática sin cuartel. La tranquilidad de un pueblo debe ser prioridad. Parece que la lucha por el poder lo es todo. Y toca hacer y decir lo que sea para salirse con la suya, aún sobre el bien común. Son unas alimañas insaciables. Y es que Beto Corán lo dice contundentemente. ¿Creyeron que la función había terminado? Son el libreto patético y ridículo. Show de victimización para seguir con su circo. Recuerdo cuando un señor sin una mano entró como perro por su casa con un carro lleno de explosivos a la escuela de policía más vigilada del país, matando a 22 jóvenes. La inteligencia de la fiscalía solo le sirve para detectar atentados en contra del mismo fiscal. Y publica la imagen del presunto atentado que Vicky Dávila saca a la luz pública sobre el fiscal Francisco Barbosa, un tipo que está más custodiado que el mismo presidente de la República. Hágame el bendito favor. Y pues si querían un objetivo era que la derecha empiece a opinar y a decir que se acaben los diálogos entre el ELN y el gobierno. ¿Se dan cuenta la estrategia que quiere montar aquí la fiscalía sobre el presunto atentado contra el fiscal Barbosa? Aquí dice Paloma Valencia: exigimos que el gobierno suspenda el diálogo con el grupo terrorista del ELN que pretenden asesinar al fiscal general y que se investigue al Estado de Venezuela y su régimen por su presunta complicidad con el terrorismo. ¿O van a esperar asesinatos para entender que no hay voluntad de paz? Señores, muy raro esto. Paloma dice: se me ocurre varias cosas por las que el ELN quiere asesinar al fiscal general, empezando su oposición a la impunidad del narcotráfico, la investigación del robo de la gasolina. Pero hay un asunto que no es menor. ¿Hay la complicidad del gobierno de Venezuela?
Miguel Uribe dice, de ver y no creer. Mientras el ELN sigue delinquiendo, el gobierno Petro los protege. Su prioridad es defender la credibilidad y el buen nombre del ELN, mientras que los colombianos están en peligro. Frente a las amenazas en contra del fiscal, el ejército tiene pruebas, pero el ministro las descarta. No más. El ministro no ha descartado nada, señores. Recibió las pruebas y van a iniciar las investigaciones. El ELN salió a decir que no se atribuye, pues, este presunto atentado contra el fiscal Barbosa. Aquí alguien está mintiendo y pues toca averiguar a fondo qué es lo que está pasando. Lo dijo Álvaro Leiva, posiblemente es un golpe para la paz. Y aquí sale un tuit que parece un meme, pero realmente de meme a realidad aparece la verdad, ¿no? Aquí dice, patrón, se nos cayó la vuelta con lo de Nicolás, le voy a dar en la cara, marica. No, patrón, perdóneme. Bueno, Vicky, entonces ahora invéntese un atentado contra el fiscal Barbosa. Bueno, patrón. Ahí se los dejamos en el tinterillo. Iván Duque también salió a opinar que el ELN esté planeando un atentado contra el fiscal general de la nación, su eterno amigo, es un acto de inmensa gravedad. Hablan de paz, pero siguen por la barbarie. Ahora pretenden silenciar a quienes los enfrentan desde la institucionalidad judicial. Solidaridad con el fiscal y su familia. Eternito amigo. Entonces, colombianos, ya vieron las declaraciones, ya vieron las opiniones de varios sectores, ya vieron la respuesta del ELN. ¿Ustedes qué opinan de todo esto que se está diciendo sobre un presunto atentado contra el fiscal general de la nación? ¿Los uribistas opinan? ¿Piden acabar los diálogos? Aquí Álvaro Leiva dice que se investiguen a fondo y muchas personas piensan que esto es un vil montaje para desviar la atención de lo que está pasando con el escándalo de Ecopetrol. Y así van a seguir. La próxima semana sacan otra portada escandalosa y otras noticias. Vicky Ávila de pronto sacando un audio de Miguel Ángel del Río que presuntamente dice que lo tiene Nicolás Petro y que van a revelar. De pronto la próxima semana intentan desviar la atención creando otro escándalo mediático. Colombianos, no siendo más, esperamos que compartan este video masivamente, se suscriban a nuestro canal y activen la campanita para uno próximo. Muchas gracias por escucharnos.